Buenos días, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a la devoción de hoy. Le damos gracias al Señor por usted, por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Y como siempre le pedimos al Señor que sea de bendición a su vida. Hace algunas 2 semanas, en un domingo, hablamos sobre escuchando la voz de Dios, reconociendo la voz de Dios, entendiendo la voz de Dios y siendo obediente a la voz de Dios. Pero hoy vamos a hablar, aquí en la devoción de hoy, de que Él nos escucha a nosotros, de que Él nos escucha. Muchas veces pensamos que es nomás de una, no, pero debemos de escucharlo a Él siempre. Pero tenemos que entender también, hermanos, que Él nos escucha. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza. Este versículo, hermanos, yo, en mi opinión, ese es uno de los versículos más hermosos dentro de la palabra del Señor, por lo que dice, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Déjeme parar ahí. Dios nunca se mueve. Dios siempre está en su lugar. El poder de Dios es el que se mueve, pero al nosotros acercarnos a Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar ese paso hacia Él. Nosotros tenemos que acercarnos hacia Él. Y dice aquí, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Él, al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, conforme la voluntad de Dios, Él nos oye. Él nos oye. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, que Él nos oye. Pero tenemos, hermanos, que pedir. Lo que pedimos tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Déjenme explicarles un poco. Hay una diferencia entre el querer y algo que queremos y algo que necesitamos. La necesidad y el querer. El querer, hermano, yo puedo querer cualquier cosa, pero no quiere decir que es una necesidad. No es algo que necesito. Pero Dios bendice. Eso sí, hermano, yo lo digo cada día, todos los días. Dios bendice, pero bendice conforme a su voluntad. Si Dios ve la necesidad que nosotros tenemos, Él va a bendecir. Y si Él ve la fidelidad que nosotros tenemos hacia Él, Él va a bendecir aún más. Tenemos que ser fieles, tenemos que demostrar que podemos ser fiel con el poco que Él nos da y deleitarnos en Él, no quejarnos, pero deleitarnos en Él. Y Dios va a ver nuestra fidelidad y nos va a bendecir más. Y tenemos que demostrar y enseñar que podemos ser fieles con lo que Él nos ha dado. Y gracias te doy, Señor, por lo que tú me das. Y yo no te voy a pedir por más, porque tú eres el que te vas a encargar de eso. Yo me voy a deleitar en esto. Yo voy a estar tan contento con lo que tú me has dado. Yo voy a ser fiel con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi oración. Y es cuando dice, ok, te puedo bendecir más. Pero todo esto, hermano, lo que estoy diciendo es que lo estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios. Todo dentro de la voluntad de Dios. Y cuando pedimos algo dentro de su voluntad, Señor, tú guíame, Señor, tú enséñame, Señor, sí, tú provee mi necesidad conforme tu voluntad, conforme tus riquezas en gloria, porque yo sé, mi Señor Santo, que tú eres mi Dios. Dice ahí que Él nos oye. Porque cuando nosotros empezamos a pedir cosas fuera de su voluntad, ya no estamos pidiendo conforme a Dios, ahora estamos pidiendo conforme a nosotros. Y a lo mejor algunos de ustedes van a decir, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando ya no pedimos conforme a Dios, conforme a su voluntad, ahora estamos pidiendo conforme nuestra voluntad, conforme nosotros. Y esto que está aquí, la carne, la palabra del Señor dice que es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aún también dice la palabra del Señor, hermanos, que la naturaleza de esto, la naturaleza de nosotros, de carnal, es una naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Eso quiere decir, hermano, fíjense, que si estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios, estamos pidiendo algo pecaminoso, algo, ¿por qué? Porque la piel, la carne es el que toma control y dice, no, pues yo quiero eso. Pero si pedimos conforme su voluntad, no quería tomar mucho tiempo en eso, pero si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Tenemos que entender, hermanos, que el Dios Todopoderoso, el que crió
los cielos y la tierra, el que crió el universo, Él crió el tiempo, Él crió todo. Por eso nosotros servimos, dice su palabra, que servimos a un Dios omnipotente, que quiere decir que tiene todo poder, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente. Omnipresente quiere decir, hermano, que Él puede estar conmigo ahorita y puede estar con usted también a la misma vez ahorita. Pero también, hermanos, esto quiere decir que Dios puede estar en el futuro, porque Él crió el futuro, Él crió el tiempo, Él crió el espacio, Él crió el universo, Él crió todo esto, hermanos, en lo que vivimos. Pero cuando decimos, pero ¿cómo es posible? Dios está tan ocupado, pero Dios no sé. Cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, y yo he usado ese término antes, humanizamos a Dios, ponemos a Dios al nivel de nosotros como un humano y decimos, pues si yo no puedo, ¿cómo es posible que Dios puede? Dios no tiene una máquina de mensaje, pues le voy a dejar un mensaje al Señor en oración. Señor, pues regresa mi llamada, regresa mi oración, regresa mi sanidad cuando tú recibas este mensaje. No, hermano, el momento que nosotros nos acercamos a Dios en un corazón quebrantado, dispuesto, sincero, pidiendo en su voluntad, Él está listo para escuchar. Cada momento, cada vez, aún en los versículos que vamos a estar leyendo, vamos a ver lo que dice su palabra, hermanos. Y si seguimos leyendo en Juan capítulo 20, versículo 29, dice, porque me has visto, has creído. Está hablando con sus discípulos y las personas que estaban ahí, dice, porque tú me has visto, es que has creído. Pero fíjese lo que dice la última parte. Dice, dichosos son los que no han visto, dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Él está hablando de usted y de mí allí en este versículo. Que nosotros estamos creyendo y hemos creído sin poder verlo a Él. Yo nunca he visto a Dios físicamente. Yo nunca he visto a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Yo aún nunca he visto el Espíritu Santo físicamente. Pero yo sé que existe porque yo lo siento. Porque yo lo he oído. Yo lo he visto en otras personas. En el amor, en la compasión, en la misericordia que ellos tienen hacia otras personas. Aún el amor, yo lo he sentido, hermanos, en el amor que Dios me da a mí para alguien más. Dios existe. Dios existe, y el momento que nosotros empezamos a creer y saber que Él existe, hermanos, Él nos va a escuchar. Y nuestra mentalidad, nuestro sentir va a cambiar totalmente, porque ahora vamos a reconocer y vamos a saber que ese Dios todopoderoso, ese Creador, sí nos está escuchando. Sí está poniendo atención. Sí inclina su oído hacia nosotros. Y por eso dice, dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Señor, yo no te puedo ver, pero yo sé que tú estás ahí porque te siento, porque te escucho, porque sí te veo aquí en el amor, en la compasión, en la misericordia que tenemos, que tú nos das para poder tener y demostrar con nuestros hermanos, los unos con los otros. Dios existe, hermanos. Dios existe y Dios es tan poderoso, pero tenemos que creer. Y el momento que creemos, y el momento que sabemos que es Dios el que nos está escuchando. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjese, y dice, y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Con eso simplemente, hermanos, me llena mi corazón de gozo. Clama a mí y yo te responderé. No es como que si Dios no tiene tiempo para mí, Dios me va a contestar mañana o en una semana o un mes. No. Dios, el momento que yo clamo hacia Él, Él me va a contestar. Y no nomás me va a contestar. Acuérdense cuando llamamos, cuando oramos y oramos conforme a su voluntad, hermanos. Conforme a su voluntad. Es cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé. No nomás eso, pero Él nos
va a dar de conocer, Él nos va a demostrar cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Y muchos de nosotros, hermanos, ponemos más confianza en lo que nosotros conocemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros tenemos aquí, que en Dios. ¿Por qué? Porque eso sí lo veo, eso sí lo puedo tocar, eso, pensar. Hermano, deja que Dios lo guíe. Deje que Dios lo guíe, deje que Dios le enseñe eso lo que dice aquí, esas grandes y cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Como dicen, hermanos, esa sorpresa, hay cosas que nosotros no conocemos. Surprise, there's things that we don't know. Yo sé que hay personas que piensan que lo saben todo. No, hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos, que no conocemos. Y esas cosas son de Dios. Pero Dios no lo quiere demostrar. Dios quiere compartir su corazón. Dios quiere compartir su grandeza, su poder. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, en nosotros. Pero nosotros necesitamos permitirle, dejarle que Él haga eso. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a seguir en ese camino bien desviados, pensando que estamos yendo en el camino recto, cuando estamos en nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque estamos guiados por nuestro propio pensar y nuestro propio sentir. Porque nos estamos guiando a nosotros mismos en lugar de decir: Señor, tú guíame. Señor, tú enséñame estas cosas grandes y maravillosas que yo no conozco. El momento que nos ponemos en sus manos y decimos: Señor, aquí estoy. Enséñame tu grandeza, enséñame tu poder. Demuéstrame tu corazón. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero conocer. Yo lo quiero sentir. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Señor, guía. Señor, enséñame tu camino. Enséñame esas cosas grandes que yo no conozco, esas cosas maravillosas que yo no conozco. Porque yo lo quiero ver. Yo quiero estar en tu voluntad. Cuando empezamos a hacer eso, hermanos, que reconocemos que Él verdaderamente es real, que Él existe, empezamos a creer aunque no lo podemos ver. Es cuando clamamos hacia Él, y es cuando Él nos dice: clama a mí, yo te responderé. Call on me and I will answer you. Y empezamos a ver, empezamos a reconocer, pero hay veces, sí, hermanos, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen ese dolor, las dificultades. En medio de todo eso viene. Pero en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 5, dice: regresa y dile a Ezequías, el líder del pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. 3 cosas ahí nos dice, hermanos: he oído tus oraciones, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Voy a sanarte. Dios nos escucha. Dios nos ve. Hermano, Dios siente y Dios sabe el dolor que estamos pasando por. Dios sabe las situaciones antes de que nosotros clamemos hacia Él. Él ya lo sabe. Y yo sé que hay personas que van a decir: por entonces, ¿por qué Dios no me contesta? Porque Él necesita que... ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ver, hermanos, que nosotros confiamos en Él. Si Él compusiera todo sin que nosotros clamaríamos hacia Él, que fuéramos hacia Él, le dijéramos: mira, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, tengo este dolor. Si Él simplemente lo compusiera, lo componía sin que nosotros clamáramos hacia Él, ¿dónde va a ser la fe? ¿Dónde va a estar la fe? ¿Dónde? Pues, hermano, así aumenta mi fe. No, aumenta la fe cuando nosotros clamamos a Él y Él nos contesta, y podemos ver que Él nos contesta, y podemos ver que Él nos demuestra cosas grandes, maravillosas que no conocemos.
es cuando la fe crece. Es como una persona que, y no para ofender a nadie, pero una persona que está ciega. ¿Sabía usted, hermanos, que una persona ciega puede vivir sola? Porque ellos empiezan a aprender dónde está todo. ¡Pum! Y caminan y sienten, y ahí está eso, y eso, saben. Pero el momento, si ustedes, no, pero la persona, déjame quitarle todo, van a sentir y dicen, ay, pues ¿dónde está aquello que yo ya sabía que estaba ahí? Se pierden. Y nosotros, hermanos, si Dios nos quita cualquier cosa que está enfrente de nosotros, ¿sabe lo que Dios va a crear? No fieles seguidores, no hijos y hijas que confían en Él, que no sabe qué es lo que Dios va a crear. ¿Sabe qué es lo que va a crear? Niños chiflados. Señor, quítame esto. No quiero bater. Señor, quítame aquello. Antes de que tengamos que pasar por ello, queremos que Dios ya no lo quite. Y no. Tenemos que pasar por esas situaciones, porque Dios permite que nosotros pasemos, sí, por cierto dolor, por cierta situación, cierta circunstancia. Hay veces que nosotros nos metemos en ciertas cosas que no debemos y causa dolor, causa problemas. Pero Dios aún así es fiel también y dice, ay, hijo mío, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces decimos, Señor, mira, ni está, ¿dónde estás? Mira la situación. Y dice, sí, pero tú te metiste ahí tú solo. Yo no permití eso, tú te metiste ahí tú solo. Yo te puedo sacar, pero quiero que clames a mí. Cuando decimos, Señor, perdóname, yo me metí en este problema, en esta situación, en este dolor, yo solo. Pero ayúdame, mi Padre Santo, porque me equivoqué. Te necesito. Dios viene y nos ayuda. No lo quita. Hay veces sí. No estoy diciendo que no. Hay veces sí, pero hay veces Dios dice, mira, tú te metiste en eso, ahora vas a tener que caminar por eso, pero yo voy a estar contigo. Y luego vamos a salir al otro lado. Va a venir un día, va a venir un tiempo, hermanos, cuando lágrimas van a caer de nuestros ojos sobre nuestras mejillas, pero no por el dolor, no por el problema, no por la situación, pero porque Dios Todopoderoso contestó nuestras oraciones. Y si usted sabe de lo que estoy hablando, usted sabe. Esas lágrimas que derramamos cuando podemos ver y sabemos que Dios nos contestó esa situación, que habíamos estado pidiendo y luego miramos la respuesta. Señor, gracias te damos. Es cuando crecemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hace creer más, nos hace confiar más y nos hace clamar más hacia Él. Y yo no sé de usted, hermano, pero yo quiero clamar hacia el Señor. Yo quiero que Él me conteste. Yo quiero que Él me demuestre cosas grandes y maravillosas que yo no conozco. Y ¿sabe qué, hermano? Mañana yo voy a clamar hacia Él una vez más. Y el día de mañana me va a enseñar aún algo más grande, algo más maravilloso. Y luego el siguiente día, una vez más. Y así vamos creciendo más y más. Porque su palabra dice que sus misericordias, sus bendiciones son nuevas cada mañana. Cada mañana. Tenemos que clamar hacia Él. Vamos a orar. Padre, mi Señor, te damos gracias por lo que has hecho. Te damos gracias, mi Señor Santo, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, mi Señor. Tú siempre has estado ahí. Y yo te pido en el nombre de Cristo, mi Padre Santo, que tú hables y tú toques el corazón de mis hermanos, el corazón mío, mi Señor Santo, que podamos entender, realmente podamos entender que tú, Dios Todopoderoso, el Creador de todo, sí nos escuchas. Y tú nos dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y aún tú nos dices, yo he oído tus oraciones, yo he visto tus lágrimas y sí, yo te voy a sanar. Ayúdanos, mi Padre, porque necesitamos
Necesitamos saber que estás ahí, necesitamos escuchar de ti, necesitamos saber, mi Señor Santo, que nuestro clamor no es en vano. Háblanos, que nosotros podamos escucharte, pero a la misma vez que podamos saber que tú nos escuchas a nosotros también. Te doy gracias, mi Padre, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por todo. Gracias por todo lo que ustedes hacen, pero gracias por tomar el tiempo de poder escuchar la devoción de hoy. Le pedimos al Señor que haya sido de bendición. No este domingo que viene, pero el siguiente, el día 20, que es un domingo después del culto por la mañana, vamos a estar teniendo una comida. Y va a ser comida de traje, que usted traiga su platillo que vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos. Pero si usted no ha estado viniendo, pero le pedimos, venga ese día, coma aquí con nosotros, hermanos. Y si usted dice, pero pastor, yo no traje nada, no importa, lo estamos invitando a usted, que venga. Si usted quiere ser parte de esto, tenemos una lista aquí en la iglesia, y ahí puede poner su nombre de lo que va a traer, hermano, y así nos podemos gozar juntamente también. Como siempre, los amamos de todo nuestro corazón. Bendiciones a usted y a su familia, pero también que tengan una semana bendecida y victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, los amamos y bendiciones a ustedes. Que el Señor los bendiga. God bless you. Bye bye.